procedente de un vuelo de Ciudad de México y de Guadalajara. El paciente, de inmediato hacemos la búsqueda intencionada, siguiendo los protocolos de la comunidad científica internacional para la valoración correspondiente desde el punto de vista de la Dirección de Prevención y de la Dirección de Atención Médica. El paciente se encuentra hospedado en un hotel de la localidad y en manejo ya con técnicas de aislamiento en la misma habitación. Debo señalarles que venía acompañado también de otro compañero, de otro hombre, que se encuentra de igual manera también en la misma instalación del hotel, en una habitación cada quien de manera diferente, con las técnicas de seguimiento epidemiológico y de aislamiento correspondiente. Se toma la muestra del día de ayer, la cual se procesa en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de aquí de nuestro estado de Sinaloa, y se reporta como positivo, de tal manera que se hace lo correspondiente. Vamos a enviar la muestra a validación por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia, el INDRE, de la Ciudad de México, como parte de una de las pruebas de verificación que siempre se hacen en las pruebas diagnósticas. El paciente se encuentra estable, quiere decir que no está complicado, está en comunicación estrecha la Dirección de Prevención y Atención Médica con él, también COEPRIS, nosotros, conjunto como personal de la Secretaría de Salud, vigilantes de la evolución que esto pueda tener y conllevar. Señalarles que como sistema de salud ya estamos haciendo acciones específicas, como es sanidad internacional en las salas de los aeropuertos y también de los puertos que tenemos en nuestro estado de Sinaloa, conjuntamente trabajando con el área de migración. Ya nuestro gobernador Quirino Ordaz evidentemente está enterado desde ayer con las indicaciones precisas de todo el apoyo y cuidarnos en general como población, ejerciendo las medidas de prevención, de promoción a la salud y de atención médica correspondiente. Esperemos que el caso no se nos complique, es el deseo y la esperanza de igual manera. Él se encuentra bien, sin embargo, en caso de requerir algún manejo hospitalario, nosotros ya tenemos la unidad médica correspondiente con el cuarto de aislamiento para, de requerirse, sea así, y nosotros pues evitar también la transmisión del virus. Secretario, preguntarle cuáles son los medicamentos que debe tomar esta persona, cómo debe ser el tratamiento en sí en general, claro, médico, y segundo, cuáles serían las medidas de prevención que debería tomar la población para no alarmarse. Claro que sí. Sí, yo creo que es muy importante la pregunta, la cual agradezco. El manejo médico es como el de cualquier enfermedad que se presenta. En este caso, una infección de vías respiratorias. Si bien no hay un antiviral específico, como es el caso de la influenza H1N1, como es el oseltamivir, pero el tratamiento es siempre de manera integral de soporte. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente, si tiene fiebre, por ejemplo, pues se dan medidas físicas para controlar la fiebre, o también algún fármaco, específicamente se utilizará el paracetamol. Medidas de hidratación, puede ser oral, según las condiciones del paciente, como hasta el momento, o bien canalizado en la vena para pasar soluciones, y en su caso, la necesidad de algún otro fármaco. Puede ser un antimicrobiano, según la evolución del mismo. Si detectamos que se agrega una bacteria clínicamente o por laboratorio, pues será sujeto de un antimicrobiano específico del caso. La alimentación del paciente y obviamente las técnicas de aislamiento protector para el paciente y para los contactos del personal sanitario médico que en su caso vaya a atender al paciente. Avanzando y de ahí ya seguimos con Fórmula Noticias. Esta persona que acompañaba al paciente también ya le hicieron pruebas. Ahorita está en protocolo, ahorita entra la Dirección de Prevención y Atención Médica junto con el Laboratorio Estatal de Salud Pública, tomará la muestra correspondiente. Está asintomático el paciente, aislado en un cuarto distinto al de él, evidentemente porque pues es un caso también de contacto, ¿verdad? Y se considera
sospechoso, ya una vez confirmado el diagnóstico de nuestro paciente. ¿Sí presenta síntomas esta persona? La persona, como caso ya confirmado, presenta sintomatología leve. Esto quiere decir discreta febrícula, un poquito dolor de cabeza, el cuerpo cortado, como decimos. No hay datos de insuficiencia respiratoria, que serían los datos de alarma en específico. ¿El acompañante presenta síntomas? No, el acompañante está completamente asintomático, sin molestia alguna. Los noticias. Secretario, preguntarle si, pues, a raíz de lo que está pasando, Sinaloa se está preparado con vacunas contra la influenza. También preguntarle cuántas camas de terapia intensiva tiene también Sinaloa. Y preguntarle si Sinaloa cuenta también con alguna prueba rápida médica, pues, para evitar que esto se propague. Claro. Tenemos vacuna para la influenza, nos ayuda a nosotros muchísimo el que prácticamente pues empezamos tempranamente con las campañas de vacunación, como fue de octubre, y ahorita el momento epidemiológico, diríamos geográfico también, que estamos saliendo ya un poquito de la época de frío, pues también la incidencia y la prevalencia de influenza H1N1 o cualquiera de las variedades tiende, por lógica y por evolución natural de la enfermedad, a disminuir, lo cual como comorbilidad también nos ayuda a que se pueda a contener. Es importante señalar que debemos de mantener pues, la información toral a través de la Secretaría de Salud. Estamos apegados a los protocolos de la ciencia internacional al respecto. Contamos con las instalaciones en el sector salud correspondiente. Nunca es suficiente las cosas como el dinero, pero en materia de salud Sinaloa está debidamente integrado para el manejo y la valoración del tratamiento que corresponda para y esperemos no se presenten más casos, pero para lo que venga. El sistema de salud está atenta, de hecho nosotros al ratito entramos en una reunión de evaluación del Comité de Vigilancia Epidemiológica, el estatal, donde está todo el sector salud, y el Comité Estatal de Seguridad en Salud. Debate y después Río 12, por favor. Doctor, ¿se tiene pensado medidas de aislamiento para todo el hotel como se hizo en Italia y en las Islas Canarias, o establecer algún tipo de cerco sanitario en la zona? Sí, efectivamente se está estableciendo un cerco epidemiológico sanitario a través de la Dirección de Prevención, que de hecho desde ayer mismo se inició el protocolo. Está aislado, es una habitación que está COEPRIS cuidando las medidas sanitarias también, la vigilancia de ductos, tienen sistemas de aire acondicionado individuales, no hay riesgo en ese sentido. Las medidas de mitigación que en este caso debemos de hacer es sino con un marco de seguridad plena, es acciones en cuanto a evitar, por ejemplo, el saludo de abrazo y de beso, hacerlo con las diferentes formas que hay, un ejemplo es la oriental, en fin, cualquiera de ellos, para evitar esa situación. ¿Hay insumos suficientes en los servicios de salud? ¿Perdón? ¿Hay insumos suficientes? Hay una reserva estratégica desde el nivel nacional que se nos envía cuando son estos casos. Nuestro gobernador, Quino Ordaz, sabe de esto y están todos los recursos que sean necesarios. En materia de las pruebas diagnósticas, aquí en Sinaloa, fue una de las preguntas también, en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, desde hace alrededor de 2 semanas, contamos con la implementación de los estudios correspondientes específicamente para el COVID-19. Aarón y luego Damaris, por favor. Doctor, tengo un par de dudas referente al caso. La primera, esta persona viajaba en un avión. En el avión ciertamente debió haber entrado en contacto con algunas personas. ¿Hay alguna estrategia para localizar a estas personas, ya que al tratarse de un virus pueden no presentar síntomas? Y mi duda es, ¿eso significa que también pueden, digamos, ser portadores o contagiarlo al tratarse de un virus, ¿no? Y también en el mismo sentido la pregunta de esa segunda persona que viajaba con él. ¿Existe algún riesgo de que él podría contagiar el virus a pesar de no presentar sintomatología alguna? Claro, sí, en definitiva estamos trabajando en coordinación con Migración para sanidad internacional, tanto en los aeropuertos como en los puertos, estemos atendiendo como siempre lo hemos hecho. De manera particular, se está haciendo un seguimiento de los contactos que venían en el vuelo. Hay una norma específica en este sentido. Se valoran los casos que vienen atrás del paciente caso. En este caso ya es un caso confirmado. Y tenemos ubicado la aerolínea. Vamos a contactar, estamos ya rastreando a los pacientes a donde quiera que se encuentren.
porque esto es una comunicación internacional que tenemos, en este caso Sinaloa, México, con todo el mundo, y apegada al Comité Científico Internacional. Entonces, hay un trabajo colegiado de coordinación con Migración para evaluar, buscar primero que nada la localización de esas personas contactos. Ya hay una norma en la que 2 asientos atrás del caso, atrás, a los lados, a la periferia, se encuentren y así sucesivamente hasta contactarlos y hacer la búsqueda intencionada de seguimiento formal. ¿Perdón? ¿Aún no están localizados entonces? No, aún no están localizados, pues apenas esto ocurrió ayer, pero están las acciones en específico. Sí, doctor, preguntarle en este sentido, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los eventos masivos, concentraciones de personas? Y se recomienda ya el sector salud el uso de cubrebocas, además de las instrucciones que dio, no saludo de mano, beso, todo eso. Sí, dentro de las medidas de mitigación y de control están precisamente evitar reuniones en grupos masivos, menos que sean cerrados. Todavía la información en ese sentido tácita, la indicación de prohibir llegadas a las escuelas, una conferencia magistral en tal sitio, lo que sea, no está como tal prohibido en el momento. Simplemente son las medidas de precaución general que sí se tienen que tomar. Si alguien está con algún cuadro de respiratorio sencillo, una gripe común, por así decirlo, pues mejor quedarse en casa para no complicarse y que de una manera se contagie el resto de la población. El uso de cubrebocas en su momento está indicado, sobre todo el N95. Los cubrebocas comunes, pues si alguien tiene gripe, todos a lo mejor pudiera ser útil utilizarlo. Secretario, conocer si este caso está relacionado con el que se detectó en la Ciudad de México y si los cercos sanitarios fallaron porque estas personas tuvieron que abordar por lo menos 3 vuelos antes de llegar a Culiacán. Sí está conectado con los casos señalados a nivel federal, 3 o 4 casos que estuvieron por allá, tiene relación. El caso que está de acompañante es un caso sospechoso ya por definición operacional, puesto que ya se establece primero la relación que tiene con los viajes, pero sobre todo ya con un caso confirmado como es el comentado. Entonces ese paciente sigue el protocolo correspondiente y en este caso es una situación que en su momento en Sanidad Internacional del aeropuerto de la Ciudad Internacional de la Ciudad de México, pues debieron de haber detectado para la aplicación correspondiente del manejo, de tal forma que uno de ellos inclusive, según señala el subsecretario federal, fue valorado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, ¿verdad? Nosotros pues estamos apegados a hacer lo propio aquí y estaremos cuidando lo que es sanidad internacional en aeropuertos y en las áreas de puertos. Carola y Jesús Bustamante. ¿Por qué está en el hotel y no se ha llevado a un hospital? Lo comentaba hace un rato, está en el hotel para evitar la transmisión innecesaria. Aquel paciente que se traslade siendo ya portador o infectado, pero con manifestaciones clínicas como el caso confirmado, si tiene datos de alarma, sobre todo insuficiencia respiratoria, hay que meterlo a una unidad médica para la vigilancia y tratamiento correspondiente. En tanto no ocurra, el protocolo establece la técnica de manejo de aislamiento en el lugar donde se encuentre, cuidando obviamente su seguridad. Secretario, preguntarle la segunda prueba, ¿a qué hora se la hacen y a qué hora tendrían el resultado? Sí, el día de hoy, en el transcurso de la mañana, se envía a la Ciudad de México. Consideramos que ya por la tarde, alrededor de 18 horas, debemos de tener, si es que antes estamos monitoreando de manera permanente el resultado, diríamos, de la segunda prueba en el INDRE. Jesús Bustamante y luego Azteca. Secretario, preguntarle, en el caso de las personas que tienen algún tipo de reservación o que incluso son huéspedes del Hotel Lucerna, ¿hay algún riesgo para ellos? Porque de hecho ahorita en la mañana algunos ya estaban haciendo cancelaciones o mostraban la preocupación por irse a otro hotel luego de que trascendió la noticia. Y la segunda pregunta sería, ¿saben qué tipo de congreso es al que había acudido? Porque así como estas dos personas, el de la Ciudad de México y el de Sinaloa, pudiera haber otros mexicanos que también hayan acudido y que posiblemente ahorita no estén enterados de que esa pudo haber sido la fuente. Claro. Y en relación a la primera pregunta, el paciente se encuentra en el hotel, en su habitación, y la acompañante, con el protocolo específico. Recuerden que la forma de transmisión de la enfermedad del COVID-19 principalmente es a través de las gotitas de flush que expande el virus. Cuando uno estornuda de manera espontánea,
se establece que la longitud que alcanza las gotitas de flush es alrededor de 1 metro. Y cuando ya es un estornudo por enfermedad estrictamente hablando, puede ser hasta 4 metros. Lo que alcance las gotitas de flush y teóricamente la contaminación. De tal manera que el paciente llega directamente al aeropuerto, se busca intencionalmente, se hospeda y no ha salido el paciente para ningún lado. El paciente permanece ahí. Que sea cerrado el hotel donde se encuentra, no. Ya se estableció la comunicación directa a través de Vigilancia Epidemiológica, Dirección de Atención Médica y COEPRIS con los responsables del hotel para los cuidados que haya que seguir, ¿verdad? De tal manera que no es una condición de cierre, ni, hay que evitar los rumores en ese sentido, y también, bueno, no tener esquemas de, pues, ¿qué pudiéramos decir? De racismo, pánico, los rumores. No quiere decir que porque veamos también alguna población de aquí, por ejemplo en Culiacán, población china, o que veamos un chino, pues con mucho respeto lo digo, y que tengamos que hacer medidas de, no, somos seres humanos todos, ¿verdad? Y hay que cuidarnos nada más con acciones de prevención. Sobre el Congreso. Sí, no tengo precisión de qué tipo de Congreso fue la persona, pero seguramente está relacionada a su actividad laboral, que de hecho aquí a Sinaloa venía como parte de la actividad laboral y dar algunas conferencias en ese sentido, pero no es un congreso como por ejemplo los que hacemos los médicos y que van a asistir, no, es parte de la actividad laboral de su ejercicio como trabajador de alguna empresa a la cual él pertenece. Hablando de los cercos sanitarios, ustedes comentaban anteriormente que habían puntos de revisión en aeropuertos y en su caso en cruceros. Exacto. ¿Qué va a pasar con la central de autobuses? Porque vemos que la persona de alguna manera tuvo contacto con otras personas y pues esas personas no saben quiénes son, si tomaban el virus o no. ¿Habrá un reforzamiento en las medidas sanitarias en la central de autobuses o cuál va a ser el procedimiento? Sí, definitivamente nosotros haremos todo ese protocolo de intervención en vigilar epidemiológicamente las entradas y llegadas y salidas de personas de nuestro estado, tanto los que llegan como los que ya sean por tierra, por mar o por vía aérea, ¿no? Es decir, avión. Sí, desde luego. Estamos trabajando junto con Migración en ese sentido y haremos la búsqueda intencionada precisamente para que no se transmita esto más. ¿Sinaloa se ha preparado para un brote de coronavirus en la cuestión hospitalaria, en el presupuesto hospitalario? Está preparado Sinaloa para ello. Yo siempre destaco la experiencia que tuvimos en el 2009 cuando la pandemia del H1N1, que prácticamente son las mismas medidas que en aquella ocasión. Está preparado, nosotros ya tenemos cuartos, aislamientos con la unidad de terapia intensiva si fuese necesario para los pacientes. En una unidad del sistema de salud de nosotros. Iris y Rafa. Preguntarle acerca de estas medidas del cerco epidemiológico, ¿qué es lo que procede y en qué lugares está ahorita ya la Secretaría de Salud cuidando entradas y salidas de turistas y de visitantes a el estado? De hecho, hace un momento hablé con el subsecretario de Atención Médica de la Secretaría. Él va a uno de los aeropuertos para dar seguimiento con Migración precisamente, y también acabo de llamar muy temprano con el responsable de Sanidad Internacional en la zona sur, lo mismo que en la zona norte. Haremos el cuidado correspondiente de las áreas específicas donde puede llegar un paciente, ¿no? En tránsito, pues, sea humano, simplemente con que llegue al terreno nuestro, será debidamente evaluado para evitar. ¿Cuál es ese filtro, secretario? Se valora si es un caso, las mismas áreas de comunicación de la aerolínea informa si es bien un paciente enfermo. En ese momento el área de médica que se encuentra en todos los aeropuertos revisa al paciente, entra a salud como secretaría, se llena un cuestionario, se revisan los criterios de caso sospechoso y se dan las medidas específicas. Si es un caso sospechoso que tuvo el contacto con un caso confirmado fuera, en Italia, en Europa, etcétera, los países donde se encuentran, o bien la manifestación se dio antes de los 15 días, se considera sospechoso y entra protocolo de evaluación y seguimiento. ¿Ya están ahí en el aeropuerto? Sí, ahorita van a establecer la línea de coordinación estrecha para ello. Estamos en Culiacán. ¿En Culiacán? No, bueno, a nosotros nos avisan
nos avisan de la Dirección de Epidemiología y en cuanto nos avisan el paciente ya había llegado, nosotros ubicamos donde atendió la llamada el paciente y ya lo ubicamos en el hotel. Directamente, ahí prácticamente a la misma hora que llega él, llegamos nosotros, me refiero a mi personal de la Secretaría de Salud y ya con las medidas correspondientes. Es decir, que Sinaloa no estaba preparado porque si no, no se hubiera trasladado para un hotel. No, sí, claro, preparado siempre estamos. Yo lo he señalado en cualquier entrevista que me han hecho ustedes que no había que crear en crisis, simplemente estar atentos para ello. Tan preparados estamos que de inmediato se hizo el seguimiento, la búsqueda y el diagnóstico lo tuvimos ayer en cuestión de 2 horas. O menos. ¿Cómo se llegó cómo se logró ubicar a la persona? Esa es una pregunta. Después, ¿qué aerolínea es en la que llegó a través de, me imagino obviamente la última escala fue en la Ciudad de México, Culiacán, ¿no? Guadalajara. Perdón, Guadalajara, Culiacán. Y básicamente esas 2 preguntas que me puede contestar. Sí, es una aerolínea nacional, pues, ¿verdad? O internacional también, pero de las nuestras. Quizá me reserve la información de qué aerolínea para no caer en una situación de secrecía no prudente, ¿verdad? Pero se estableció el camino de seguimiento con él. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Directamente la Dirección de Epidemiología nos informa que de este caso venía en camino. Al paciente se comunican con él, ¿verdad? Y ya le dicen que estaba en contacto él con una persona que salió positivo. Responsablemente el paciente también participa con nosotros de manera muy colaborativa y sabedor y conoce obviamente las medidas porque es un viajante continuo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en caso de que se confirme con la segunda prueba? O sea, ¿dónde lo van a mandar? Si hay una instalación especial como para que lo tengan, digamos, en cuarentena, claro, o con observación. Sí, efectivamente, ¿no? El paciente va a ser manejado en el sitio donde se encuentra ahorita con técnicas de aislamiento para no que en el traslado esparza el virus a través de la vía respiratoria. Si hubiese alguna complicación, sintomatología de alarma, particularmente insuficiencia respiratoria, ese paciente se canaliza a una unidad médica nuestra del sector salud, que estamos unidos todo el sistema de salud en Sinaloa, para el manejo en la unidad hospitalaria, en un cuarto de aislamiento y preparar la terapia intensiva. Tenemos capacidad resolutiva para hacerlo. También hay un área especial. Hay un área especial. Sí, en las unidades hospitalarias del sistema, ¿no? Es decir, no tenemos un hospital como el área como China lo hizo. No, tenemos las unidades del sistema de salud que cuentan todos los hospitales con espacios de aislamiento y ventiladores cuando así se requiere. Oigan, en el caso de los Ramón, por favor. En el caso marítimo no se ha visto que realmente haya una supervisión como se ha llevado en otros países. ¿Por qué no se ha estado revisando los cruceros a la llegada? Porque han sido muchos. Claro, sí, sí se ha estado haciendo, no probablemente con la visualización que vemos ahorita, pero sí, Sanidad Internacional en las áreas marítimas sí ha estado al pendiente, vigilantes particularmente de aquellos casos que por definición operacional son sospechosos. Sí se ha hecho. Secretario, ¿tiene el dato exacto de cuántos viajaban en ese vuelo de Guadalajara a Ciudad de México y Culiacán? No tengo el dato preciso. Estamos ahorita en ello, en coordinación con Migración, para que nos ubiquen las personas, sobre todo aquellos que estaban dos asientos atrás de él, adelante, atrás, a los lados, precisamente porque serían los que están cercanos al espacio de transmisión de entre 1 y 4 metros. Pero es un lugar cerrado, entonces claro, creo yo que lo conveniente sería todos los pasajeros. No, sí, se va uno de 2 en 2. Sí, vamos retrayendo la búsqueda de casos, sí, por supuesto, ¿no? Se hace. Doctor, podemos hablar de decenas de pasajeros en ese avión. Y la otra cuestión, ¿cuánto dura la cuarentena? No la cuarentena, pero el protocolo de aislamiento, y respecto al acompañante, ¿cuándo les dan los resultados de las pruebas? Hoy mismo. El resultado del acompañante hoy mismo lo tenemos. Recuerden que tenemos aquí el Laboratorio Estatal de Salud Pública y aquí se procesa la muestra y se da el resultado. Hoy mismo lo tendremos. Liliana, ya para pasar ya está la videoconferencia, doctor. Liliana Rodríguez, por favor. Doctor, primero que nada, si se tienen las pruebas suficientes o si se están distribuyendo también a los hospitales para algunos casos sospechosos, y también cuáles serían las principales o primeras complicaciones de esta enfermedad. El único laboratorio
autorizado para la prueba en este sentido es el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Aquí se le da el soporte a todo el sector salud público y privado. O sea, no se hace en los hospitales otros, se hace en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Tenemos los kits suficientes y obviamente todo el apoyo del área federal y nuestro gobernador para que así sea. Sin problema, lo hacemos aquí. Doctor, ya empezó el doctor Gatell. Preguntarle que era específico, lo mencionaba hace rato, que es el tema del aseguramiento de la recámara, del cuarto, pero hay además aseguramiento del hotel en sí. No, son las medidas de contención que hacemos siempre, ¿no? Pero no hay que estigmatizar nada. Todo tiene que salir adelante, atento a la información. ¿Es el hotel Lucerna, doctor? Les paso más información ahorita. Gracias, chicos. Si quieren esperar que